Hola amigos, en este video yo les propongo comercializar utilizando el indicador la media móvil. O sea, vamos a hacerlo con la media móvil y en combinación con este indicador vamos a utilizar el análisis técnico también. O sea, que a la hora de elegir los puntos de entrada vamos a tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes del mercado, prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y las velas en el gráfico junto con otras tendencias. Yo quiero comenzar hoy con $30, aquí lo pueden ver, y quiero aumentar el monto pues hasta 5 o 6 mil, ¿vale? Por eso, quédense conmigo hasta el final para ver qué es lo que puedo lograr al final, ¿ok? Y claro, como siempre, suscríbanse a mi canal para ver todos los vídeos que ya he publicado y los que voy a publicar. Voy a elegir aquí utilizar las velas japonesas de 15 segundos y miren, aquí muy en breve voy a contarles en qué vamos a prestar atención a la hora de elegir los puntos, ¿sí? Pues miren, este punto representa una media móvil de color amarillo. Y vamos a ver las señales de este indicador. Cuando tenemos el cruce de arriba para abajo, vemos que el precio nos está mostrando un bajón y aquí la media móvil es como el nivel de resistencia porque el precio está bajo esta línea. Por eso podríamos abrir aquí una posición corta y viceversa. Cuando el precio cruza el nivel de abajo para arriba, vemos que aquí ya la media móvil sirve del nivel de soporte y el precio está por encima, ¿sí?, de la línea. Por eso aquí podríamos abrir una posición larga. Y también si vamos a analizar una situación con la zona de flat, cuando el precio no se mueve bien expresivamente, vemos que el precio está cruzando la media móvil muchas veces de arriba para abajo, de abajo para arriba, y entonces acá está un poquito complicado elegir el buen punto para entrar porque hay una oportunidad de que aquí la posición puede liquidarse, o sea, que se cierra y ya está, y no ganamos. Por eso siempre vamos a ir buscando los movimientos más evidentes del precio y las señales más evidentes, ¿ok? Por esto, esos son los momentos clave que necesitaremos hoy en nuestro trading. Y bien, vamos a elegir el primer punto. Aquí, como pueden ver, tenemos la tendencia ascendente y el precio ahora está cruzando la media móvil de abajo para arriba. Y vamos a abrir una posición larga porque antes este movimiento, esta señal funcionó bien y vemos que hasta el punto máximo del gráfico todavía hay espacio y las mínimas aumentan, y todos estos momentos nos hacen comprender que tenemos muy buen potencial para crecer. Aquí nos queda simplemente vigilar el gráfico para ver cómo se cierra la posición. Bueno, bien, miren, como podemos ver, el precio sigue nuestro plan. Nos está mostrando un buen crecimiento y aquí es donde esta posición nos genera ingresos, o sea que esta primera posición por hoy funcionó bastante bien y el indicador nos ha ayudado a encontrar aquí el buen punto para entrar, y yo les propongo seguir para encontrar otra situación. Aquí el precio sigue la tendencia ascendente, ¿verdad? Que vemos que el precio ahorita está cruzando la media móvil de abajo para arriba, por eso vamos a abrir una posición larga de 1 minuto. Vemos que las mínimas del precio aumentan y el precio arriba va más impulsivamente y con las velas en su mayoría verdes. Aquí hemos tomado 1 minuto porque el precio últimamente se mueve impulsivamente, y para que no se liquide aquí nuestra posición, yo creo que esta posición cortita de 1 minuto en esta situación nos va a ser perfecta. Por eso vamos a ver cómo termina y les recuerdo, como siempre, los que no están en mi canal cerrado en Telegram, pues no duden en entrar allá porque allá comparto más información, más vídeos, más cosas. Intento dar un poco más de vida real, pero bueno, no siempre tengo tiempo para esto, pero así es. Y para entrar allá, sí, tienen que escribirme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá. Yo primero no escribo a nadie
Y además, allá en este canal es donde anuncio la publicación de mis próximos videos, doy sesiones abiertas de trading con las señales y tal, así que yo creo que les va a gustar. Así que únanse, yo los estaré esperando ahí. Y volvemos a nuestra posición. Miren, bastante bien, como podemos ver aquí el precio nos ha mostrado un pequeñito crecimiento y nosotros aquí pudimos ganar. Un minuto ha sido suficiente, por eso vamos a seguir para encontrar unas situaciones más. Bien, aquí vemos una tendencia descendente y el precio está cruzando la media móvil de arriba para abajo. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta hasta el nivel de soporte. Todavía hay espacio y antes el precio varias veces había tocado el nivel. Y como podemos ver en esta zona el precio ha hecho su cambio del movimiento, empezó a ir abajo y vimos una reacción. O sea que todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar. Por eso yo creo que el precio va a acercarse hacia el nivel de nuevo y bien, nos queda esperar. Genial, genial, porque el precio aquí se acerca hacia el nivel de soporte y nos está mostrando un buen bajón. Aquí sí que pudimos ganar y como pueden ver el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Y yo propongo seguir aquí para seguir ganando. Ok, en adelante tenemos la ruptura del nivel de soporte y el precio va más abajo de la media móvil. Vale, vamos a abrir una posición corta aquí porque yo creo que el precio era bajo. Y vemos que la máxima nueva apareció más abajo de la anterior, por eso así podemos comprender que el precio tiene el potencial para bajar. Vamos a vigilar el gráfico para ver qué tal. Bien, está bien por aquí porque el precio ha mostrado un chiquitico bajón y de esta manera esta posición se cierra más abajo de nuestro punto de entrada y aquí pudimos ganar. Vamos a seguir para analizar aquí un par de situaciones más, ¿vale? Pues miren, acá el precio sigue la tendencia ascendente, ¿verdad? En el momento actual tenemos el cruce de la media móvil de abajo para arriba. Aquí podemos abrir una posición larga de 1 minuto porque hasta el punto máximo en el gráfico todavía hay espacio y vemos que a pesar de que 2 veces el precio ha bajado, sigue en esta zona, o sea que tenemos un tan llamado nivel de soporte. Por eso yo creo que el precio seguirá arriba según la tendencia ascendente y con este mismo crecimiento aquí nosotros intentaremos ganar. Y amigos, no olviden también de suscribirse a mi canal en YouTube para no perder nada de nuevos vídeos que voy publicando y ver también los resultados del concurso. Muy bien, miren esto. Aquí el precio hace un crecimiento, un impulso arriba y es donde ganamos. En nuestro depósito ya tenemos casi $500 y así nosotros pudimos aumentar nuestro monto inicial más que 10 veces y como siempre es un resultado maravilloso. Como pueden ver, la media móvil en combinación con el análisis técnico sí que funciona bien y nos ayuda a encontrar los buenos puntos para entrar. Por esto vamos a seguir y vamos a ver un par de situaciones más. Muy bien, ¿qué vemos? Que del nivel de resistencia el precio ha bajado y ha cruzado la media móvil de arriba para abajo. Por eso yo propongo aquí abrir una posición corta, ¿sí? Porque como puedo ver el precio sigue la tendencia descendente y hasta el punto mínimo en el gráfico todavía hay espacio. Y vemos que el precio va abajo más impulsivamente y con las velas rojas, o sea, todo esto quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar. Y vamos a ver cómo se cierra esta vez. Muy bien, porque el precio sí que sigue nuestro plan, nuestro pronóstico nos muestra bajón y así nosotros acá generamos ingresos. Aquí les propongo seguir y vamos a analizar un par de situaciones más.
Acá lo que vemos que abajo está el nivel de soporte, ¿sí? El precio hace un crecimiento y tenemos el cruce de la media móvil de abajo para arriba. Por eso abrimos una posición larga, el precio ya ha ido más arriba de la máxima anterior y la nueva mínima resultó estar más arriba de la anterior. Y el precio va arriba más impulsivamente. Por eso vemos que el precio tiene buen potencial para crecer y yo creo que el precio irá arriba. Y miren, ahora el precio ya lo está haciendo y nos está mostrando el crecimiento. A ver cómo termina al final. Sí, ganamos y es lo más importante. Por eso yo creo que podemos seguir con un punto más. Vamos. Está muy buena tendencia descendente y tenemos el cruce de la media móvil de arriba para abajo. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta porque últimamente el precio sigue más impulsivamente y también las máximas en el gráfico bajan. O sea que todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para bajar y vamos a ver cómo termina la posición. Y chicos, como pueden ver, yo hoy comercializo con la plataforma Quotex, que es la que a mí me encanta, igual que Pocket Option. Por eso ustedes también pueden utilizar estos dos brokers y recibir el bono del 50% para su primer depósito. Bueno, bastante bien. Miren, esta posición se cierra según lo que nosotros queríamos y se cierra positivamente. Se formaron varias velas rojas aquí. Por eso pudimos ganar. En nuestro depósito ya tenemos 2.000 y pico de dólares y yo creo que así nos vamos acercando aún más hacia nuestro objetivo comercial. Y una posición más por hoy sería suficiente. Vamos a ver dónde entramos de la mejor manera. Pues aquí del nivel de soporte el precio impulsivamente va arriba y aquí es donde abro una posición larga de 1 minuto porque hasta el punto máximo en el gráfico hay espacio y como pueden ver este nivel ya está manteniendo durante mucho tiempo el precio. Por eso yo creo que el precio seguirá arriba y con este mismo crecimiento aquí intentaremos ganar. Teniendo en cuenta el movimiento impulsivo del precio, entramos en la posición corta de 1 minuto y vamos a ver los resultados. Pues miren esto, genial, como podemos ver aquí, el precio sigue nuestro plan, nos está mostrando un crecimiento y así nosotros ganamos seguramente. 1 minuto ha sido suficiente y eso está bien. Por hoy yo creo que mi objetivo comercial se ha logrado. Por eso les propongo fijar todos los ingresos y terminar el trading por hoy. Lo que hicimos hoy es utilizar la media móvil, ¿sí? Y en combinación con el análisis técnico, este indicador realmente funciona bien. Así pudimos ganar hacia nuestro depósito, ganar muy bien hacia nuestro depósito inicial. Ustedes también pueden utilizar esta estrategia y ganar con ello. Siempre vayan analizando la situación en el mercado en general y no siempre vayan contando con las señales del indicador, porque con este enfoque y con la experiencia que ya tienen, todo les va a salir bien. Yo por hoy me despido, pongan un me gusta. Y antes de despedirme, que se me ha olvidado, en los resultados del concurso. Aquí, como siempre, les voy a publicar a los ganadores y ustedes también pueden ganar la próxima vez. Las condiciones son las mismas: dar un like, comentar este video, suscribirse a mi canal en YouTube y como bono también unirse a mi canal cerrado en Telegram. Y en el próximo video voy a publicar a los 2 siguientes ganadores. Éxito para todos ustedes, éxito en trading, nos vemos súper pronto y espero que les haya gustado esta estrategia. Bye.